Días, compañeros, doctores. El día de hoy pues vamos a hablar en la clase sobre las calcificaciones por mamografía según virus, ¿verdad? En primer lugar, pues tenemos que recordar que la mamografía digital actualmente es el método de screening más utilizado para el diagnóstico de cáncer de mama. Por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuáles son los tipos de calcificaciones que nosotros podemos observar en este estudio, porque si bien hay diferentes categorías, cada una tiene un índice predictivo positivo diferente según su morfología y distribución conforme a la detección para el mismo. En primer lugar, pues siempre vamos a hablar un poquito de la anatomía de la mama. Recordar que es una glándula sudorípara modificada que está superpuesta sobre el músculo pectoral mayor, que se va desde la sexta, más o menos, costilla, de la segunda a la sexta costilla, perdón. Está conformada por más o menos de 15 a 20 lóbulos, cada uno de ellos conformado por acinos más o menos de 10 a 100 acinos, los cuales se van a ir comunicando a través de conductos terminales. Posteriormente, todos estos van a ir formando, se acercan al pezón, van a ir formando conductos galactóforos, siendo al final que más o menos de 10 a 15 conductos galactóforos vayan a ir a drenar a lo que es el pezón. ¿Por qué recordamos esto? Y que la unidad funcional es la unidad ductolobular, porque conforme a esta forma de esta unidad ductolobular, nosotros podemos tener diferentes formas de calcificaciones. Es en ello que vamos a tener calcificaciones lobulares o acinares y podemos tener calcificaciones en los túbulos terminales. Obviamente las que están en los acinos, por la misma forma del acino, porque el acino es más o menos ovalado, redondeado, vamos a tener calcificaciones que van a ser con una forma más grandes y con formas más establecidas, más formas redondeadas o con formas ya establecidas. En cambio, los que se van a localizar en los ductos terminales van a ser más lineales o de un tamaño menor, ¿verdad? Y esto es importante para después, vamos a ver las diferencias en cada una de ellas y cuál es el valor predictivo para cada una de estas. Si bien según el Byron y según la mamografía podemos aprender a diferenciar nódulos, las calcificaciones, distorsiones, asimetría, hoy nos vamos a centrar en lo que son las calcificaciones. Y según podemos tener calcificaciones típicamente benignas, que son 9, las cutáneas, vasculares, groseras o macroscópicas, las lineales gruesas, las redondas, las anulares, distróficas, en leche cálcica, anteriormente llamadas gentecita de té, en hilos de sutura. Y aquellas que son de morfología sospechosa, que ya estas van a tener un índice predictivo positivo, un valor predictivo positivo, perdón, y ya en estas pues las groseras heterogéneas, las amorfas, las finas pleomórficas y las lineales finas o lineales finas ramificadas. Y obviamente, según su distribución en difusas, regionales, segmentarias, lineales y regionales. En primer lugar, pues ya como habíamos mencionado anteriormente, normalmente las calcificaciones benignas tienen un aspecto macroscópico más grande en la mamografía, más grande y con formas definidas. En cambio, aquellas, las malignas, suelen ser más amorfas, no tener una forma muy establecida. También histológicamente estas van a ser diferentes. Normalmente las benignas están formadas por oxalato de calcio. Histológicamente son diferentes también. Y las que son las sospechosas son por fosfatos amorfos. Entonces eso, obviamente, tal vez nosotros no vamos a ver eso por mamografía, pero cuando recibimos los estudios histopatológicos podemos, y donde hay estas clasificaciones, podemos ver esas diferencias que son notables en cuanto a su composición. Como habíamos hablado, tenemos las típicamente benignas, que son las mayorías, son 9 tipos, y posiblemente en la mayoría de estudios mamográficos vamos a ver algún tipo de calcificación típicamente benigna. Y aquí tenemos las morfologías sospechosas, que ya hablamos que eran 4, y las distribuciones. Vamos a empezar a hablar pues de las que son típicamente benignas.
Y en primer lugar tenemos las calcificaciones cutáneas. Estas se van a caracterizar normalmente, esas suelen medir menos de 5 milímetros, normalmente están en cúmulos, y se caracterizan porque tienen, aparte que forman como una figura cutánea, tienen un centro radiolúcido. Estas son muy importantes, sobre todo en aquellos pacientes que presentan historia de foliculitis crónica. Es por tal caso que la misma foliculitis crónica, posteriormente ese folículo piloso que estuvo infectado va a tener calcificaciones y por lo tanto son más frecuentes en el área de la axila, en los pliegues inframamarios y en la región intermamaria. En este caso, entonces hay que saber algo importante, que para cuando vamos a ver diferentes tipos de calcificaciones es tener la historia clínica de la paciente, porque la historia clínica nos puede orientar mucho, aparte de verla, ¿verdad? Obviamente que tiene su característica morfológica y sus tamaños y todo, vamos a ver las diferencias en cuanto a la historia, en pacientes que han recibido traumas, en pacientes que han tenido procesos quirúrgicos, entonces vamos a ver los diferentes tipos. En este caso, pues, las cutáneas están más relacionadas a procesos de foliculitis crónica. Las vasculares, como su nombre lo dice, son tractos paralelos y de forma lineales que van claramente en relación a un vaso. Posiblemente, pues en este caso, pues se nota muy bien, pero a veces vamos a ver solo calcificaciones vasculares incipientes, que si bien no están tan marcadas aquí, podemos verlas en este caso que van iniciando, ¿verdad? Entonces podemos poner calcificaciones vasculares incipientes en nuestro reporte, lo cual es un hallazgo típicamente benigno. Tenemos otras, como son las macrocalcificaciones o en palomita de maíz, que estas pues ya van con un diámetro mucho mayor, de 2 a 3 centímetros. Si vemos, pues es la forma típica. Estas se van relacionados a los fibroadenomas en involución. Recordemos que la parte de la fisiología de los fibroadenomas es la formación de estas calcificaciones que posterior al tiempo, cuando van, si bien empiezan en la periferia, posteriormente cuando van involucionando, estas calcificaciones se hacen más centrales y mucho más grandes. Igual, estas van a pertenecer a la categoría de Weigand 2 como un hallazgo típicamente benigno. Perdón. Tenemos también las calcificaciones como cuarto, tenemos las calcificaciones lineales gruesas. Esas normalmente, como lo miramos, son líneas gruesas que siguen un trayecto desde la periferia hacia el pezón. En este caso suelen medir pueden ser menor a 0.5 o máximo un milímetro. Normalmente solemos encontrarla mucho en pacientes con mayores, y están relacionadas con ectasia ductal posteriormente. Tenemos las clasificaciones redondas, pues estas normalmente pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales, y como su nombre lo dice, son redonditas, ¿verdad? Son redondas. Normalmente suelen medir menos de 1 milímetro. Anteriormente, en el anterior VIRAS, antes de 2013, se clasificaban en puntiformes y redondeadas. Y este era según el tamaño, tenían un punto de corte que decían que las menores de 0.5 eran puntiformes y las mayores de 0.5 eran las clasificaciones redondeadas. Actualmente, en la edición actual, ya solo son redondas, no importando el punto de corte, siempre cuando sean menores de 1 milímetro son las clasificaciones redondas. Pues en este caso pueden tener múltiples distribuciones. La Weigand 2 pues la considerada como una distribución difusa. Cuando tenemos ya más calcificaciones, más de 5 redondas ya agrupadas, ahí sí ya pertenece a la categoría de Weigand 3. Eso sí tenemos que tenerlo pendiente, porque si bien es un hallazgo típicamente benigno, ya cuando encontramos más de 5 agrupadas, ahí sí hay que, y solamente hay nada más en la periferia, no están difusas, pues tenemos que ya darle una vigilancia a la paciente.
Tenemos también las calcificaciones anulares. Aquí tenemos que en esta imagen, pues una calcificación anular, vamos a ver concepto radiolúcido, redonditas, con una periferia hiperdensa. Normalmente se suelen medir más de 1 milímetro y menos de 1 centímetro. En este caso es muy importante tener la historia clínica del paciente. Aquellos pacientes que hayan tenido traumatismo, historias quirúrgicas, los podemos estar en relación a necrosis grasa, a quistes oleosos, ¿verdad? También. Y como le vemos, pueden ser difusas, pueden ser múltiples o en relación, ¿verdad? A un área de cicatriz quirúrgica, que es cuando les digo que podemos ya estar más relacionadas a la necrosis grasa y el quiste oleoso. Ahora vamos a las calcificaciones distróficas, pues estas normalmente suelen presentarse, son de una forma irregular, suelen medir más de 1 milímetro, tienen su centro radiolúcidos también, y en este caso pues estas son de una de las mayor tamaño, o incluso pueden medir más, hasta más de un centímetro, y están relacionadas mucho a traumatismos, a radioterapias, intervenciones quirúrgicas, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido mastectomía por una neoplasia posterior a la radioterapia, pues vamos a ver muchas veces las calcificaciones distróficas, que también es un Barrett 2. Tenemos las calcificaciones en leche cálcica, que no es más que un sedimento que se encuentra dentro de los acinos. Como les había mencionado, estos eran llamados en tacita de té. Y una característica muy importante de este es que normalmente podemos hacer dos proyecciones cuando tenemos la sospecha, porque las miramos como unidas, ¿verdad? Aquí, con un montón de, como que fueran microcalcificaciones unidas, y cuando hacemos en una cránea caudal, y cuando hacemos una proyección lateral de esta, vamos a ver que esas se ponen como en media luna. En media luna, entonces ese es un hallazgo muy característico y que hay que tener en cuenta, que podemos encontrarlas en esta pues, tipo de calcificaciones. Como les había dicho, las dos proyecciones y que son sedimentos. En cuanto a las calcificaciones en hilos de sutura, pues como su nombre lo dice, esto sucedía más que todo antes, porque obviamente los hilos de sutura han venido evolucionando, ¿verdad? Anteriormente eran más frecuentes en encontrarla por la poca absorción que tenían esos hilos de sutura, aparte de la exposición que tenía el paciente a la radioterapia. Recordemos que uno de los efectos de la radioterapia es la disminución de la absorción de estos hilos de sutura. Entonces, mirábamos aquí muy frecuentemente las pacientes con estas calcificaciones alrededor de los hilos de sutura, y hasta incluso a los nuditos, ¿verdad? Se pueden ver. Y el antecedente quirúrgico, pues en este caso es imprescindible. Pues ahí pues ya hemos terminado lo que son las 9 calcificaciones típicamente benignas. Y que esas, la mayoría, pues como les hemos dicho, todas pertenecen al Barrett 2, exceptuando cuando tenemos aquellas calcificaciones redondas en más de 5 agrupadas, ¿verdad? Solo agrupada, es que ahí vamos a tener el Barrett 3 y que vamos a dar un seguimiento cada 6 meses al paciente por 2 años consecutivos. De ahí, si son de distribución, estas redondas son de distribución difusa o diferente distribución, pues ya igualmente pertenecen al Barrett 2. Ahora vamos a hablar de aquellas de morfología sospechosa. Como su nombre lo dice, pues, y ya lo habíamos mencionado, son calcificaciones mucho más pequeñas, y muchas veces pueden ser muchas en número, y que son difíciles para diferenciar muchas veces a un ojo no experimentado, ¿verdad? Pues en esto, pues normalmente todas tienen un valor predictivo positivo y van orientadas hacia la determinación de la necesidad de todas ocupan una biopsia, un estudio histopatológico, ¿verdad? Desde que las encontramos. Entonces, en primer lugar, de las 4 categorías que tenemos de morfología sospechosa,
tenemos las groseras heterogéneas. Estas son aquellas que son calcificaciones irregulares, normalmente que están entre 0.5 a 1 milímetro, tienden a coalescer, o sea, tienden a aumentar en número y en tamaño, y posteriormente, si este número y tamaño aumenta y se hace difuso, podemos categorizarla algunas veces como benignas, pero en su mayoría son agrupadas, son muy irregulares y normalmente tienen un valor predictivo positivo de un 13%, o sea, que llegan a una categoría 4B. Y recordemos que de 4 vamos a necesitar un estudio histopatológico, ¿verdad? Obviamente, otra cosa que más adelante vamos a ver es las distribuciones. Si es grosera heterogénea y tiene una distribución agrupada, va a aumentar la probabilidad de que esto sea un valor predictivo mucho más alto, y obviamente más alto, más posibilidad de un proceso neoformativo. Las amorfas, como su nombre lo dijo, son amorfas, no tienen una forma. En la mayoría de literatura lo menciona como que fueran en polvo, o sea, son tan finitas y a veces tan poco visibles. Miren, o sea, como que fuera polvito que se haya sido tirado, son microscópicas, normalmente suelen menos de 0.5, y decía que la mayoría hasta 0.3. Para ver estas normalmente vamos a ocupar, realizar proyecciones de magnificación para ver bien la morfología, ver bien las distribuciones. Va a ser necesario usar proyecciones de magnificación. Estas tienen un valor predictivo positivo de un 21%, igual caerían en la categoría de barra 4B. Tenemos las finas pleomórficas, que estas normalmente suelen ser de un diámetro menor de 0.5, suelen ser un poquito, por así decir, más evidentes que las anteriores, pero igual, ¿verdad? Siempre ocupamos magnificaciones, proyecciones de magnificación para una mejor descripción de las mismas. Vamos a ver que a comparación de las amorfas, pues estas tienen un valor predictivo positivo más alto. Recordemos que la amorfa era 21%, esta ya tiene 29%, pero siempre dentro de la categoría de barra sería una categoría 4B. Y en cuanto ya para finalizar la de morfología sospechosa, tenemos las lineales finas o lineales ramificadas. Estos son las que tienen el valor predictivo positivo más alto, tienen hasta 70% de valor predictivo positivo, y como vemos, pues son pequeñas calcificaciones lineales. Pueden ser ramificadas, pueden ser, en este caso, pues una distribución segmentaria. Vemos que va en forma de un triángulo. Casi siempre esto pues aumenta el valor predictivo positivo, y si es fina o lineal ramificada, la lineal ramificada pues aumenta más el valor. Como les dije, tienen 70%, ya una categoría de barra 4C. En cuanto a su distribución, las clasificaciones, pues es importante que nosotros, aparte de ver la morfología, miremos cómo se distribuyen en relación a la mama. Cada uno de estos pues va a tener un valor predictivo positivo. No es lo mismo que tengamos unas clasificaciones difusas, bilaterales, que el índice predictivo positivo es 0, a tener unas lineales que más adelante vamos a ver que el valor es mucho más alto, más del 60%. Y aquí tenemos, para que nos orientemos antes de verla, este esquema pues es muy bonito, sacado del Barrett, y habla que tenemos la distribución difusa que puede estar en toda la mama, puede ocupar varios cuadrantes, y el valor predictivo es 0 para neoplasias. Tenemos posteriormente las que son las regionales, que son aquellas calcificaciones que se encuentran en un área de 2 centímetros.
y en este caso pues tienen un valor predictivo positivo de un 26%. Tenemos posteriormente las que son las segmentarias, que como le había dicho anteriormente tienen una forma de triángulo. Casi siempre los vértices van, un vértice va dirigido directamente hacia el pezón, y estos pues normalmente tienen un valor predictivo positivo de 62%. Y tenemos las que más valor predictivo positivo tiene, como les había mencionado, del 60%, son aquellas clasificaciones en distribución lineal, y que estas lineales sobre todo van relacionados a lo que son los carcinomas intraductales. Y ahora vamos a ver un poquito de las imágenes de cada una de ellas. Entonces, como les había mencionado, las de distribución difusa son múltiples. Aquí miramos múltiples calcificaciones redondas y anulares de distribución difusa, ¿verdad? Estas van a tener un índice o un valor predictivo positivo de un 0%. Tenemos unas calcificaciones de distribución regional, pleomórficas, vamos a ver que está en un espacio mayor a 2 centímetros, por lo cual pueden no solo ocupar un cuadrante, sino podemos ocupar 2 o más cuadrantes según la localización de las mismas. En este caso, pues, como ya lo habíamos visto, tiene un valor predictivo de hasta un 26%. Las agrupadas, pues aquí hay una diferencia, ¿verdad? Habíamos dicho que las agrupadas podemos tener 5 calcificaciones, se considera agrupadas, tener 5 calcificaciones en un diámetro de 1 centímetro, perdón, o tener mayor número en 2 centímetros. O sea, esas son las de agrupadas. 5 en 1 centímetro o más en lo que es 2 centímetros de diámetro. Estas pues tienen un valor predictivo positivo de un 31% barra 4B, por lo cual, y como ya les habíamos mencionado, casi siempre todas estas de morfología sospechosa, pues es imprescindible para nosotros hacer las proyecciones de magnificación para ver bien morfología y distribución. Las lineales, como bien dicen, son las que mayor valor predictivo tienen, 60%, si en el trayecto lineal son lineales finas, van relacionadas, como les había dicho, a carcinomas intraductales, y cuando ya se ramifican, pues hay un mayor valor predictivo positivo que está afectando todo un lóbulo de la mama, y es barra 4C. Y para culminar, pues están las segmentarias, como lo habíamos dicho, afectan un solo segmento, tienen un valor predictivo positivo de un 62%. Normalmente estas, pues, casi siempre el vértice va hacia el pezón, tiene una forma triangular, cuyo vértice va hacia el pezón, y va relacionado a que está todo un lóbulo. Recordemos la distribución normal o cómo están los lóbulos en la anatomía de la mama, afecta todo un lóbulo mamario. En conclusión, pues sabemos que cada una tiene un valor predictivo positivo en cuanto a cada una de ellas, pero según la categoría en general de Barrett, vamos a hacer que todas las, prácticamente las vasculares, las de patología típica, las clasificaciones típicamente benignas, como las vasculares, la cutánea, el leche de calcio, las redondas, las clasificaciones de hilo de sutura, la macroscópica, la de palomita de maíz, todas pertenecen al barra 2, un hallazgo típicamente benigno. Cuando ya encontramos, como le había mencionado, clasificaciones redondas agrupadas, más de 5 clasificaciones redondas agrupadas, pues esto ya es un barra 3, y es donde yo les mencionaba que el paciente debe ir a sus controles, ¿verdad? Cada 6 meses para ver estas alteraciones, más que todo ecográficos, que sabemos que en este caso, pues en las clasificaciones, su estudio de elección es la mamografía, ¿verdad? La mamografía como tal. El barra 4, pues las clasificaciones amorfas, las gruesas heterogéneas, las finas pleomórficas, y ya las lineales finas, pues si ya son ramificadas como tal, las lineales finas
solas van a ser 4C, pero cuando ya se ramifican, pues ya esta categoría puede subir incluso conforme a la distribución, llegar hasta ser un viral 5. Y eso es todo, pues la bibliografía fue sacada de nuestra actualización, ¿verdad? Del viral de 2013.